Nos hemos reunido en esta mañana para unirnos a nuestra diócesis que nos invita a celebrar la Jornada por la Paz y ha propuesto hacerlo entre el 27 y el 30 de septiembre. Ciertamente, la Iglesia celebra la Jornada Mundial de la Paz el 1 de enero, pero como es evidente, el 1 de enero difícilmente, con tantas actividades y la solemnidad de María, Madre de Dios, no es fácil poderla celebrar. Pues hoy le damos gracias a Dios para unirnos e invocar a Dios el don de la paz, porque el don de la paz es un atributo que viene de Dios. Podemos decir que es esencial de Dios el don de la paz. Y no solamente a partir de Jesús, sino desde los inicios de la historia de la salvación. Cuando Dios creó el mundo en 6 días, el séptimo día se vivió una armonía. El séptimo día se vivió un día de paz, un día de comunión. Nosotros cuando venimos a misa los domingos buscamos experimentar esa armonía, esa comunión, esa paz que nos viene del Señor. Bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de todo cuanto había hecho y había creado. Por un momento tratemos de imaginar la paz que se experimentó en ese grandioso séptimo día. Porque Dios creó todo lo que existe, incluyendo al género humano, para que viviera en su paz. Porque la paz nosotros la fundamos en nuestra relación primaria con nuestro Creador. Dios nos creó y Dios es esencialmente paz y dejó inserto en nosotros el deseo de vivir en su paz. Una paz que no significa ausencia de conflictos, sino representa más bien plenitud de vida. Vivir en plenitud, vivir las últimas consecuencias de tu vida, de tu existencia, es vivir en la paz de Dios. Un Dios que se ofrece a todos los hombres y que nos pide que hagamos su voluntad, que vivamos en sus mandamientos, porque vivir en sus mandamientos también para nosotros es fuente de paz. Qué tranquilos viven los que saben que están viviendo en los mandamientos de Dios. Qué difícil es encontrar la paz para aquellos que no viven conforme la voluntad de Dios, conforme sus mandamientos. Por eso una primera expresión de júbilo que pudiéramos decir en esta mañana: Dios bendice a su pueblo con el don de la paz. Dios nos ha creado en su paz y nos invita a vivir en la paz, porque como le hemos dicho en el Salmo responsorial, el Señor es amigo de su pueblo. Recordemos aquella gran bendición que nos dice en el libro de Números, capítulo 6. Creo que todos la hemos escuchado, porque se proclama el 1 de enero, día de la Jornada Mundial de la Paz, y dice así: el Señor te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Una paz que viene de Dios, una paz que genera fecundidad, una paz que nos lleva a la prosperidad, que aleja de nosotros los temores y llena nuestro corazón de alegría profunda. Dice el libro de Proverbios 12:
hay engaño en el corazón de los que traman el mal y gozo en los consejeros de paz. La paz ciertamente es una meta para nuestra forma de relacionarnos como sociedad. Cuando el rey gobierna según la justicia de Dios, la rectitud brota y la paz abunda. Hay rectitud y paz en nuestra sociedad. Yo creo que eso debemos preguntarnos nosotros cuando reflexionamos en el tema de la paz. La promesa de la paz recorre todo el Antiguo Testamento y halla su cumplimiento en la persona de Jesús. Y qué mejor manera de ilustrar el deseo de paz del Antiguo Testamento que aquel saludo que dirigían todos los judíos cuando se encontraban. Cuando un judío encontraba a otro judío, le decía Shalom. Y todos de inmediato mentalmente decimos, significa paz. Pero escarbando en el significado etimológico de Shalom, significa algo más allá que simplemente el don de la paz. Dice la etimología, Shalom viene de la palabra entereza. O sea, realmente si tradujéramos literalmente la palabra Shalom, la traduciríamos como entereza, que significa integridad. Cuando yo te saludo, te deseo integridad en tu vida. Qué bonito saludo. Plenitud, bienestar físico y bienestar espiritual. Perfección en tus valores, fortaleza de ánimo, severa y perfecta observancia de la disciplina de Dios. Todos esos elementos encierra la palabra Shalom. Y es Jesucristo quien viene a darle plenitud para que nosotros podamos vivir hasta sus últimas consecuencias ese don de la paz, ese Shalom del Antiguo Testamento. Porque nosotros decimos con San Pablo en Efesios número 2, Jesús es nuestra paz. Yo creo que por algo la presencia de San Pablo nos acompaña en esta mañana, porque realmente si nosotros nos metemos a leer los escritos de San Pablo, son los más enriquecidos que nos pueden orientar a reflexionar sobre el don de la paz. El reino del Mesías es un reino de paz, porque Él ha derrotado al enemigo, porque Él ha vencido las cadenas de aquel que no nos dejaba vivir en la paz de los hijos de Dios. La enemistad que había entre los hombres y Dios vino a reconciliarse por medio de Jesucristo, Señor nuestro. Y al reconciliarnos con Dios, nos ha donado en plenitud la paz que viene de Dios. Porque la paz que viene de Dios es la que sella el testamento espiritual de Jesús. ¿O no recuerdas cuando Él nos dijo en Juan capítulo 14, la paz les dejo, mi paz les doy? Eso, hermanos, es parte del gran testamento de Jesús. Ahora, si pudiéramos utilizar la primera lectura, bien podríamos cuestionarnos. Dice el Señor de los ejércitos, han sembrado mucho, pero cosechado poco. Han comido, pero siguen con hambre. Han bebido, pero siguen con sed. Se han vestido, pero siguen con frío. Traducción, te has bautizado y no tienes paz. Te has confirmado y no tienes paz. Has vivido un retiro y no tienes paz. Sirves al Señor cotidianamente y no tienes paz.
¿Te has preguntado por qué no tienes paz en tu corazón? El mismo libro del profeta Ageo, primera lectura, nos dice: reflexionen pues sobre su situación. Y la propuesta es: construyan el templo. Nosotros en el Nuevo Testamento sabemos que somos el templo de Dios, morada del Espíritu Santo. ¿Por qué no tenemos paz? Reflexionemos, nos dice la primera lectura, porque es posible que lo que nos haga falta es edificar esta casa de Dios, edificar el templo de nuestra vida, el templo del Espíritu Santo, que es nuestro propio cuerpo. La paz de Cristo es, ante todo, reconciliación con Dios. ¿Por qué el rey Herodes no tenía paz? ¿Por qué el rey Herodes no sabía a qué atenerse? ¿Por qué el rey Herodes parece como que tenía miedo, como que tenía zozobra? Pues, ¿quién es este del que oigo hablar semejantes cosas? Y el rey Herodes no tenía paz. No tenía paz porque no estaba en armonía con el plan divino del Señor. Por eso, queridos hermanos, ante todo, al buscar la paz, debemos de buscar ese plan armónico. Pensemos en el séptimo día de la creación. Dios vio todo lo que creó y vio que era bueno y se regocijó. Yo me cuestiono cuando me hago esta pregunta: si Dios me ve a mí, ¿se alegrará de mi vida? ¿Se alegrará de mi existencia? ¿Se regocijará por haberme creado? ¿Cómo anda mi vida? ¿Estoy apegándome a ese plan divino y armonioso de Dios? Porque eso es lo que debemos vivir, sobre todo los servidores. Los servidores somos los primeros que debemos experimentar la paz que viene del Señor. Porque cuando el Señor nos mande a predicar, como lo hizo ayer el Evangelio, vayan a predicar el Evangelio y curen a los enfermos, así decía el Evangelio de ayer. ¿Qué es lo primero que vamos a decir cuando llegamos a una casa? Nos enseña Jesús. Lucas 10. Cuando llegamos a una casa, debemos manifestar que la paz reine en esta casa. Tú eres portador de paz. Tú eres portador de buenas nuevas, o eres portador de tragedias, o somos todavía portadores de miserias. El Señor, al mandarnos a evangelizar, lo primero que nos pide es anunciar la paz que viene de Dios y que mora en nosotros. Pero además de reconciliarnos con Dios, la paz nos reconcilia con nuestros hermanos. Ya lo hemos visto en el Padre Nuestro. Dios mío, perdóname a mí porque yo perdono a mi hermano. Con esta doble reconciliación, Dios nos pide que seamos constructores, que seamos artífices de paz. Tenemos un letrero muy hermoso que nos recuerda una bienaventuranza de Mateo 5. Bienaventurados los que trabajan por la paz. ¿Se acuerdan el Evangelio del domingo? Que nos dijo el Señor en 5 ocasiones: ven a trabajar a mi viña. Pues hoy nos está dando la clave. ¿Cómo quieres, Señor, que yo trabaje en tu viña? Y el Señor nos responde el día de hoy: bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Cuando tú te bautizas, ¿en qué te conviertes? En hijo de Dios. ¿Cómo vas a construir ese templo espiritual que eres tú, del que nos habla la primera lectura? Viviendo como hijo de Dios. ¿Y cuál es la certeza de que me da a mí de que estoy viviendo como hijo de Dios? Cuando estoy trabajando por el don de la paz. En el centro del Evangelio se encuentra el don de la paz. Pero quiero alertar antes de terminar, también se encuentra la cruz. Porque nosotros pensamos que tener paz
implica no tener cruz, y esto no es así. El Evangelio nos enseña que si Jesús no se libró de la cruz, nos podremos librar nosotros de la cruz. Hablar de paz no es hablar de ausencia de cruz. ¿Y saben por qué? Porque Jesús nos regresó el don de la paz precisamente por el sacrificio que Él hizo en la cruz. Él soportó el castigo que nos trae la paz por sus llagas, ¿verdad que así decimos? Por sus llagas hemos sido sanados. Por sus llagas Él ha dado muerte al enemigo. Por sus llagas todos hemos sido sanados. Y sin embargo, seguimos experimentando la falta de paz. Primera lectura. Reflexionen pues sobre su situación. Si no encontramos todavía la paz, bien vale la pena reflexionar, porque nos vuelve a decir San Pablo en Romanos 14, el reino de Dios no es comida ni bebida. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿En nuestra sociedad hay justicia? ¿En nuestra sociedad hay paz? Entonces en nuestra sociedad no se está manifestando el reino de Dios en medio de nosotros. ¿Y a quién le corresponde manifestarlo? ¿A quién le corresponde hacer presente el reino de Dios en nuestra sociedad? ¿A quién le corresponde? Y el Señor nos dice el domingo, vayan a trabajar a mi viña. El reino de Dios no solo es comida ni bebida, el reino de Dios es justicia y paz. Ciertamente, si hemos recibido a Dios, deberíamos llevar en el corazón una paz profunda, ser personas de paz. Yo todavía no podría decir que soy persona de paz, pero esto me renueva mis energías y mi voluntad para decir, Señor, ayúdame a ser una persona de paz, porque sé que si soy una persona de paz, tu presencia va en lo más profundo de mi corazón. Busquemos, queridos hermanos, ser personas de paz, porque si perdemos la paz, entramos en un estado de angustia y desesperación como el del rey Herodes. Cuando el rey Herodes entra en esa angustia y desesperación, ahí comienzan los conflictos, ahí comienzan las guerras, ahí comienzan los pleitos entre los seres humanos, porque nos dice la palabra de Dios, el principal conflicto que no nos permite la paz está en nuestro corazón. Ahí se genera la paz o la discordia, la gracia o el pecado, la vida o la muerte, la verdad o la mentira, la luz o lo oscuro. Brota siempre ¿de dónde? Del corazón. El mismo San Pablo nos dice, porque hago lo que no quiero y no practico lo que quiero hacer. ¿Qué tenemos que hacer para tener paz? Acabar con el enemigo. Y el enemigo no es otro sino el enemigo de Dios. El enemigo de Dios es el que nos ataca permanentemente y llena nuestro corazón con la fuerza del pecado. Y podemos decir que es por el enemigo que siembra la discordia en nuestros corazones, donde comienza el pleito, donde surgen las desavenencias, donde comienza la falta de paz. Por eso, hermanos, ¿saben dónde es el primer lugar? Donde debemos buscar la paz. Hablábamos de paz en el país, de paz en nuestra comunidad, de paz en nuestra familia. El primer lugar donde debemos buscar la paz es en el corazón. Dice Mateo 15, lo que sale de la boca del hombre es lo que lo hace impuro, porque proviene del corazón. Malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones,
robos, falsos testimonios y calumnias. Cuando el hombre no es capaz de gobernar su corazón, cuando el hombre no es capaz de gobernar su egoísmo, la paz no puede establecerse. ¿Y dónde se gobierna el corazón? ¿Dónde se gobierna el egoísmo? En el interior de la persona. El mundo nos ofrece paz, sometiendo el conflicto con poder, con el poder del Estado, con el poder de las armas. Y la paz se obtiene con armas. La paz se obtiene con la fuerza del Estado. La paz se obtiene con las guerras. No, Señor. La paz se obtiene de un corazón que se deje gobernar por el Señor y que se llene del don de la paz que solo Él nos sabe dar. Miserable de mí, dice San Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Con la mente sirvo a Dios. Fíjense qué palabras tan duras me deja a mí San Pablo al final de esta reflexión. Dice San Pablo a sí mismo, miserable de mí, con la mente sirvo a Dios y con la carne sirvo a la ley del pecado. Y eso es lo que no me da paz. Porque por un lado sirvo a Dios y por otro lado sigo sometido al enemigo. Yo creo que en este día quise comenzar por el don de la paz de nuestros corazones. Porque Jesús no vino con lanzas para combatir a los romanos. ¿Quién gobernaba y oprimía al pueblo judío? ¿Quién lo gobernaba y lo oprimía? El Imperio Romano. Y cuando vino la paz de Constantino, que tanto le duele a los protestantes, ¿qué es lo que imperaba en todo el Imperio Romano? El cristianismo. ¿Cómo fue posible que de un pueblo judío sometido por los romanos, al cabo de los siglos, el cristianismo había sometido al Imperio Romano? ¿Cómo lo hizo? ¿Lo hizo con armas? ¿Lo hizo con lanzas? No, lo hizo a través del poder de Jesús. Lo hizo a través del testimonio de los cristianos, de que los primeros cristianos dieron su vida porque el reino de Dios se hiciera presente en medio del Imperio Romano. Me regocijo al ver su disciplina y su estabilidad de fe en Cristo, decía San Pablo a los romanos. Eso fue lo que venció al opresor y lo que estableció la paz. Por lo tanto, de la manera que recibiste a Cristo Señor, así camina en Él, firmemente arraigado y edificado en Él. La vida en Cristo es la única vida que nos garantiza el don de la paz. Que así sea. Que así sea.